Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Son las 7:32 y le damos la bienvenida al doctor Ángel Marcelo Ron Torres. Él es magíster en docencia universitaria e investigación educativa, tiene un diplomado de Derecho Penal y Administrativo, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Derecho Penal y Procesal Penal, y trabaja en su propio bufete, libre ejercicio profesional. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Usted es abogado del Contralor General del Estado, el doctor Pablo Celi, ¿verdad? El domingo anterior el país fue sacudido por un nuevo y doloroso hecho de muerte, el aparente suicidio del exsecretario de la Administración de Lenín Moreno, José Augusto Briones. Ello provocó una reacción sobre el debido proceso en este caso, llamado Las Torres mediáticamente, relacionado sobre todo a lo que es la prisión preventiva. Cuéntenos usted desde su versión, desde su posición, cómo evalúa, cómo se está llevando el proceso adelante. Gracias, Yolanda. Bueno, con respecto a eso, yo creo que existe una violación total al principio de inocencia en un primer momento, y existe también una violación al debido proceso. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva ordenada en contra de Pablo Celi se está basando únicamente en dos hechos que no se encuentran ni siquiera tipificados dentro de la legislación ecuatoriana. El uno se basa en un peligro procesal que manifiesta la fiscal al decir que Pablo Celi, al ser funcionario público, en este caso contralor, y tener su libertad, podría interrumpir o bloquear la investigación que está llevando en curso, lo cual obviamente es un despropósito, y supuestamente tiene una capacidad para fugarse del país. En tal virtud, yo creo que aquí la prisión preventiva se está utilizando con un tema de espectacularidad frente a la opinión pública, y existe obviamente un abuso de la prisión preventiva y un linchamiento mediático que se está convirtiendo por parte de Fiscalía en penas infames al margen de la ley. Ahora, llama la atención algo, y es que, en primer lugar, lo que usted dice de las razones por las cuales le han dado la prisión preventiva al doctor Celi, estas son competentes, digamos, sí son aceptables, ¿verdad? Esos son los argumentos de la fiscal, porque ella puede pensar efectivamente de que podría haber una obstaculización de su investigación si él estuviera fuera. Quiero decirle, esto puede ser aceptado. Y el otro es el hecho de, tengo entendido que él habría pedido algunas visas emergentes, alguna cosa, y lo cual le haría suponer que él podría estar pensando en salir del país, en una fuga, para decirlo más directamente. Entonces, pero usted habla como si hubiera una discrecionalidad de su parte. ¿Una fiscal se va a arriesgar a mandar a prisión a un Contralor Nacional del Estado? O sea, no parece tampoco tan fácil un tema de estos, si es que no tiene esas sus razones. Correctamente. Yo creo que aquí tenemos que pasarnos de un principio del derecho penal, que es la objetividad. En este punto, Fiscalía tiene que actuar con objetividad en todas y cada una de sus investigaciones. En el presente caso, revisado toda la documentación existente en la instrucción fiscal, ahora ya instrucción fiscal, no existe nada que incrimine a Pablo Celi más allá de unas versiones que tampoco le dicen que él ha sido parte de esta trama de corrupción a la cual están refiriéndose. Debemos tomar en consideración que en el presente caso no hay la documentación que está indicando Fiscalía. Los jueces, más allá de irse y despachar el proceso dentro de un principio de objetividad y de un principio de verdad procesal, se van a un tema subjetivo, violentando el principio a la inocencia y el derecho a la defensa y al debido proceso de Pablo Celi. Debemos considerar además que, según lo que indica Fiscalía, esta investigación previa se inició mucho tiempo atrás, en la cual nunca
le Estamos notificaron hablando de siquiera. año y medio, 2 años. Correctamente, según Fiscalía dice del año 2017-2018, y ahí estamos justamente viendo que hay una violación. Si se inició una investigación con esa anticipación, ¿por qué no le notificó con el inicio de la investigación fiscal a Pablo Celi, a fin de que él pueda también defenderse y presentar sus alegaciones en su momento? Eso es una violación gravísima al debido proceso. Posteriormente no le notifican ni siquiera para que rinda una versión, sino que directamente actúan con una orden de detención con fines investigativos, en la cual, una vez que le detienen, realizando un allanamiento brutal en la casa de Pablo Celi, pese a que había la predisposición de abrir las puertas para que no voten y no rompan puertas, lo hicieron, y entraron a la casa, violentaron los derechos humanos, no solamente de Pablo Celi como contralor en ese momento, sino como ciudadano común y silvestre, además de su familia, de su nieta que se encontraba en la casa, lo cual ha causado graves trastornos psicológicos en el entorno familiar de Pablo Celi. Entonces sí existe un exceso de las medidas ahí en ese punto con referencia al allanamiento. Ahora, luego de que le toman detenido, le llevan a flagrancia, le recetan una versión y enseguida le llevan a formular cargos, donde en ese punto estamos ya violentando el artículo 76, numeral 7 de la Constitución, ya que él no tuvo los medios necesarios para defenderse, no sabía de lo que se le estaba acusando, sino se lo dijo de una manera muy ligera. Por lo tanto, sí existe una violación. Con referencia a que podría violentar o podría obstaculizar la defensa o el proceso investigativo, en este caso, que lleva a Fiscalía, yo creo que eso es una exageración de Fiscalía a toda luz, por cuanto los procesos se encuentran ya dentro de Fiscalía. Los procesos ya se encuentran, ya hizo un allanamiento a Fiscalía, a la Contraloría General del Estado, y se llevó cuánto documento necesitaba. La Contraloría General del Estado lleva un estándar de control de documentos, es decir, que los documentos no pueden desaparecer ni alterarse. En tal sentido, no tiene una realidad objetiva. Obviamente, la fiscal en este caso, ella propone, ¿verdad?, la prisión preventiva, pero quien en definitiva resuelve es el juez de la Corte Nacional de Justicia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya dos personas que están como que en la misma línea sobre el tema de prisión preventiva. Ahora, sus argumentos, ¿dónde los presentan ustedes? ¿Quién estaría siendo responsable de dar cabida a sus argumentos y cambiar la prisión preventiva como en este momento se está ejecutando y dejarla, pues, me imagino yo, con el grillete y esta presentación periódica a la Fiscalía? Bueno, en este caso, en primera instancia, sería el juez Felipe Córdoba, que es el que conoce la causa en su primer momento, y fue quien dictó la prisión preventiva. En esa audiencia yo no estuve presente, pero sí en la audiencia de apelación, que fue un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que curiosamente acepta las medidas sustitutivas para 3 procesados y niega para 4 procesados, es decir, violentando nuevamente un principio constitucional que es el de igualdad a la ley, contemplado en el artículo 11, numeral 2, y artículo 66, numeral 4 de la Constitución de la República. ¿Y por qué niegan? Justamente es en este peligro procesal que se manifiesta, el cual no se encuentra arreglado dentro de nuestra legislación, es decir, violentan también el principio de seguridad jurídica al cual estamos sometidos todos los ciudadanos. Hay quienes sostienen que incluso él debería estar ejerciendo sus funciones como Contralor General del Estado. ¿Usted coincide con esta apreciación? Totalmente de acuerdo. Las funciones de Contralor General del Estado tienen un periodo de acuerdo al Consejo Nacional, a la última designación que tuvo por parte del Consejo de Participación Ciudadana y una ratificación por parte de la Corte Constitucional de que eso es inamovible, y en tal virtud él debería cumplir el periodo para el cual está nombrado. Si dentro de este periodo ya existe una sentencia condenatoria en firme, obviamente debería cesar en sus funciones, pero por el momento existe una investigación y debemos recordar que de acuerdo a la Constitución de la República, nadie es culpable mientras no se le demuestre lo contrario, mientras no existe una sentencia condenatoria en firme.
Esto se ha mantenido, lo que usted dice, que nadie es culpable hasta se lo compruebe y haya una sentencia ejecutoriada. ¿Cuál es su criterio acerca de cómo se ha mediatizado este tema? Ese es el problema. El problema es de que, vamos, como le manifesté en un momento, se está haciendo una espectacularidad a la prisión preventiva. La prisión preventiva le usan como un elemento para llamar la atención a la gente, y esto al mismo tiempo existe un linchamiento mediático mediante el cual ya se le está juzgando al procesado. En este caso a Pablo Celi ya se le está juzgando, es de escuchar las versiones, las intervenciones de fiscalía en la audiencia, ya básicamente le falta únicamente imponer la pena. Y eso es un tema muy grave porque hasta este momento él sigue gozando de una presunción de inocencia. Entonces sí tiene que ver mucho este linchamiento mediático, porque a veces se emiten criterios sin el conocimiento previo de lo que está sucediendo procesalmente. Ahora, usted dice que no se ha actuado de la misma manera con otros procesados en donde sí se les permitió salir de la cárcel y defenderse en libertad, ¿verdad? Pero, en cambio, en los medios de comunicación, en donde parecería que se estuviera haciendo el juicio realmente, han salido denunciantes, por ejemplo, a decir que Pablo Celi era quien les ordenaba a realizar ciertas acciones irregulares, por decirlo menos, y entonces es como que son otros hechos que de alguna manera abonan para que probablemente, digo yo, la Fiscalía pues tenga distintas pruebas en contra de Celi de lo que tenían a la gente que soltaron. Por ejemplo, el mismo exsecretario general, el doctor José Augusto, él estaba en las mismas condiciones de Pablo Celi. También era injusto el tenerle en prisión preventiva, así como los hermanos de ambos. A ver, yo considero que los derechos constitucionales son para todos. Si en este caso se ha justificado y estando en las mismas condiciones el caso del hermano del señor Briones con el caso del señor que salió en libertad, en las mismas condiciones jurídicas por los mismos elementos que existieron dentro de la investigación o de la asistencia penal internacional que vino, debería haberse actuado de igual forma. El hecho de que la Fiscalía no ha demostrado, a ver, vamos por partes. De acuerdo al artículo 534 del COIP, se deben cumplir varios requisitos para que el juez ordene una prisión preventiva. Uno de estos requisitos es de que hayan los suficientes elementos de la presunción de un delito. El segundo es de que se demuestre la participación en este delito o que haya elementos que demuestren la participación de los procesados en este delito. Otro elemento es de que se justifique y se demuestre procesalmente de que la prisión preventiva es el único camino, porque ya las otras medidas no son suficientes para la comparecencia de las partes al proceso. Justamente este punto, Fiscalía no ha logrado demostrar en ninguna de las partes. Y con referencia a las supuestas visitas a las embajadas que manifestó Fiscalía, eso también es un error y es una falsedad que existe dentro del proceso. Pablo Celi nunca se acercó a la Embajada de España, como lo manifestó Fiscalía, a pedir una visa. Nunca lo ha hecho. Estamos solicitando de manera oficial dentro del proceso de investigación que se oficie al Consulado de España para que se determine si Pablo Celi se presentó o no a pedir una visa. Y con referencia a la Embajada de Estados Unidos, lo que existía era un viaje oficial que estaba ya programado con anticipación a los Estados Unidos, a la ciudad de Washington, a reunirse con varios organismos internacionales allá, entre esos del Banco Interamericano de Desarrollo. Se iba a reunir con sí. Disculpe, pasa que el tiempo nos va a quedar corto y me interesa mucho saber sobre el tema que usted está ahorita hablando. Sí, creo que hay claridad y ha sido comentado y anunciado, pero ¿qué pasa con la forma también dentro de la cárcel 4 con respecto a Pablo Celi? Tengo entendido que lo tienen aislado, ¿es verdad? Es cierto que la familia, ha habido mucha restricción para que la familia lo visite y que las condiciones incluso dentro de la cárcel no son las más adecuadas en el caso de Pablo Celi. ¿Esto es cierto? Es verdad el tema de las condiciones para Pablo Celi. Se ha presentado los respectivos
certificados médicos otorgados por el IES, una vez de que ya estuvo detenido porque tuvo una crisis en su salud, en las cuales determinan que necesitan ciertos espacios físicos predeterminados para que pueda mantener su visión. Esto es justamente lo que la cárcel 4 no le está proporcionando, y eso sí ocasiona, obviamente, y no le va a proporcionar ningún centro carcelario si no tiene una asistencia médica razonable para que pueda mantener su visión, que es lo que estamos justamente indicando a la Corte Nacional, de que tiene el peligro de perder su vista en el ojo derecho totalmente, porque inclusive tiene que recibir unas inyecciones en quirófano directamente a su ojo para que pueda seguir manteniendo su visión, aunque un poco afectada, pero seguirla manteniendo, y tiene ciertas condiciones que obviamente la cárcel 4 no le puede proporcionar ni ningún centro carcelario. Con referencia a las otras, existen unas limitaciones propias que del centro carcelario, pero efectivamente, obviamente, no, se encuentra incomunicado del mundo exterior, digamos así, porque no tiene acceso a ninguno de los medios de comunicación a los cuales podría estar asistido en otras condiciones. Finalmente, doctor, ¿cuáles son las consecuencias tanto para Fiscalía como para, en este caso, pues el juez que emitió esta orden de prisión preventiva y las condiciones en que se mantiene? ¿Cuáles serían las consecuencias de comprobarse que realmente se ha violado el debido proceso? Bueno, hay muchísimos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan con referencia al abuso de la prisión preventiva y han sancionado al país al cual existen estos abusos. En la audiencia de apelación yo mencioné más allá de 10 casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exactamente iguales a los que están sucediendo en este momento con el Contralor Pablo Celi. En este sentido, ¿cuál va a ser? Que en el momento en que se presente una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se revise estos hechos y exista una sanción al país, obviamente deberíamos pedir el que se haga con el derecho de repetición hacia las autoridades que pidieron y a la autoridad que ordenó esta prisión preventiva. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos algunas luces y sobre todo ponernos al tanto de cómo está el caso. Le deseamos éxito. Lo que la ciudadanía quiere y pretende no son estas cacerías de brujas, sino que todo se haga dentro del ámbito de la justicia como debe ser y respetando el debido proceso. Creo que ese es un derecho elemental de todo ser humano. Gracias por acompañarnos. Mientras tanto, nosotros nos despedimos de ustedes, del público que nos sigue día a día. Hasta mañana.